Buenos días con todos. Bien, hemos llegado al final del recorrido. Esta es nuestra última clase de la última unidad de investigación del delito. En las sesiones anteriores de este contenido, aprendimos a estructurar el informe pericial, a ser meticulosos con la cadena de custodia y la fundamentación científica. Pero hoy vamos con el momento de la verdad, la sustentación. De nada sirve tener el informe más brillante, el análisis más espectacular, si no podemos comunicarlo eficazmente en la audiencia de juicio. Aquí es donde entra en juego el espíritu del artículo 453 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, el COIP. Léanlo bien, ¿qué dice? Que la finalidad última de la prueba es llevar a la o al juzgador al convencimiento. No dice impresionar al juzgador, ni demostrar que somos el mejor perito del país, dice convencimiento. Para lograr eso, jóvenes, debemos entender que en ese estrado, nuestro rol de científico, de técnico puro, debe dar un paso atrás para que emerja el comunicador y, me atrevo a decir, el educador. No basta con presentar la conclusión. Tenemos que enseñar al tribunal por qué esa conclusión es válida y por qué deben confiar en ella. El primer gran obstáculo es la jerga. Sufrimos de lo que se llama la maldición del conocimiento. Sabemos tanto de nuestro tema que olvidamos que los demás, jueces, fiscales, abogados, no tienen por qué saberlo. Les cuento una experiencia en un caso aquí en Quito, un juicio por una presunta estafa informática. El perito de criminalística digital, un tipo brillante, empezó su testimonio hablando de la integridad del hash SHA-256 de la imagen forense y la correlación de la metadata EXIF con los logs del firewall. Yo estaba en la audiencia y veía las caras del tribunal. Estaban completamente perdidos. El fiscal sudaba frío. El perito estaba diciendo la verdad, pero no estaba comunicando nada. ¿Cómo se corrige eso? Traduciendo, usando un lenguaje sencillo sin sacrificar la precisión. En lugar de hash criptográfico, pudo decir: Señor juez, piense en esto como la huella digital única de la evidencia. Es un código que nos asegura que el archivo que analizamos es idéntico al que se encontró, sin que se haya alterado ni un solo punto. ¿Ven la diferencia? Estamos educando. Y la herramienta más poderosa para educar es la analogía. Debemos conectar nuestro concepto complejo con algo que el juez y el fiscal vean en su vida cotidiana. Ustedes van a estar en un juicio por homicidio, sustentando un informe de balística. No es suficiente decir las microestrías de los campos y macizos son coincidentes. Eso no genera convencimiento. Es mejor usar la analogía que ya hemos discutido. Señor juez, comparar las estrías que deja el cañón de un arma en una bala es como comparar dos códigos de barras. A simple vista, dos códigos de barras pueden parecer iguales, pero cuando usamos el escáner, que en nuestro caso es el microscopio de comparación, vemos patrones únicos que nos dicen sin duda si provienen exactamente del mismo producto, es decir, de la misma arma. Recuerdo otro caso, esta vez en Guayaquil, un tema de documentología, una firma falsificada en un contrato de compraventa. El perito, en lugar de enredarse en trazos magistrales y presión idiomática, lo explicó así: la firma de una persona es como su forma de caminar. Aunque usted intente imitar cómo camina otra persona, no tiene el mismo ritmo, la misma cadencia, no apoya el talón igual. El falsificador puede copiar la forma, pero no puede copiar esos gestos inconscientes, ese caminar de la escritura. Mi trabajo fue encontrar esas cojeras en la firma del contrato. El tribunal lo entendió perfectamente. Claro, las palabras a veces no son suficientes. Necesitamos apoyo visual. Mostrar es infinitamente más poderoso que describir. Si están sustentando un peritaje de huellas dactilares, no se limiten a decir encontré 15 puntos característicos coincidentes. Lleven la fotografía ampliada, muestren la huella encontrada en la escena, la dubitada y la huella del sospechoso, la indubitada, lado a lado, y con un puntero señalen: vean este punto, es una bifurcación, aquí está en la escena y aquí está en el sospechoso, vean este otro, es una isla. Hagan que el juez vea la coincidencia. Si es un informe de inspección ocular técnica en un accidente de tránsito, no solo describan las mediciones, muestren el plano, el diagrama, dónde quedó el impacto, dónde están los vidrios. Eso es lo que genera convicción. Y finalmente, toda esta estrategia, lenguaje sencillo, analogías y visuales, debe estar enfocada en una sola cosa: la conclusión clave.
No se pierdan en los detalles técnicos de su procedimiento a menos que se lo pregunten. El abogado defensor intentará llevarlos a ese pantano a discutir si usaron el reactivo A o el B para confundir al tribunal. Su trabajo es siempre volver al centro. Estructuren su explicación para que todo lleve lógica e inexorablemente a su conclusión. Si el informe de ADN es para saber si el sospechoso estuvo en la habitación de la víctima, su testimonio debe ser: señor juez, analicé la muestra de sangre encontrada bajo la uña de la víctima. El perfil genético obtenido coincide con el perfil genético del procesado. La probabilidad de que esa sangre pertenezca a otra persona en la población ecuatoriana es de 1 en 20.000 millones. Punto. Esa es la idea que debe quedar resonando en la sala. En resumen, jóvenes, la sustentación no es un examen para ustedes, es una clase para el tribunal. Sean claros, sean didácticos, usen ejemplos y guíen al juez de la mano desde la evidencia hasta su conclusión. Si hacen eso, habrán cumplido con el artículo 453 y, más importante, con su deber como peritos. Bien, hemos cubierto cómo presentar proactivamente su informe, cómo llevar al juez a su conclusión. Pero, seamos honestos, la sustentación no es solo un monólogo. Hay otra parte y es quizás la más intimidante para el perito que empieza: el contrainterrogatorio. Aquí es donde la defensa, o incluso la fiscalía, si usted es perito de la defensa, intentará poner a prueba todo lo que acaba de decir. Su objetivo no es necesariamente encontrar la verdad. Su objetivo es generar duda razonable. Y aquí es donde muchos peritos brillantes fallan, no por su ciencia, sino por su temperamento. La primera regla de oro en el contrainterrogatorio: mantenga la calma. El abogado defensor quiere que usted se ponga a la defensiva, que se enoje, que sea sarcástico. En el momento en que usted pierde la compostura, pierde credibilidad. Recuerdo un caso en Esmeraldas, un tema de informática forense. El abogado defensor empezó a cuestionar al perito sobre la marca del software que usó. ¿Por qué usó el software A y no el B, que es el estándar de oro en Alemania? El perito se ofendió, empezó a levantar la voz, a decirle al abogado que no sabía de lo que hablaba. ¿El resultado? El tribunal le llamó la atención al perito, no al abogado. Toda la solidez de su análisis de datos se vio manchada por su arrogancia. ¿Cómo se maneja eso? Con serenidad. La respuesta correcta hubiera sido: señor abogado, el software A es una herramienta forense validada internacionalmente y es la que utiliza nuestra unidad. Los resultados que obtuve son científicamente reproducibles y verificables con cualquier otra herramienta validada, incluyendo la que usted menciona. Fin. Sin emoción, solo hechos. La segunda regla: escuche atentamente la pregunta y responda solo lo que le preguntan. Los abogados son expertos en hacer preguntas capciosas, preguntas compuestas. Perito, ¿es verdad que usted llegó a la escena 2 horas tarde cuando ya estaba contaminada y por eso no pudo encontrar el arma? Esa es una trampa. No es una sola pregunta. La respuesta correcta no es un largo discurso, es desglosarla. Abogado, ¿me puede repetir la pregunta? Son varias. O mejor aún, con respecto a mi hora de llegada, esta consta en el parte. Con respecto a la contaminación, mi informe detalla todo lo que encontré. Y con respecto al arma, mi informe concluye que no se encontró. No caiga en la narrativa del abogado. Y la regla de oro número 3, que les dará más credibilidad que ninguna otra: está bien decir no sé. Su trabajo no es ser una enciclopedia, su trabajo es ser experto en su peritaje. Si el abogado le pregunta algo que está fuera de su experticia, no especule. Si le pregunta sobre la balística interna del arma, pero usted es perito de trayectoria, su respuesta es: abogado, eso corresponde a un perito en balística operativa, no es el ámbito de mi pericia. Si le pregunta un dato que no recuerda: no recuerdo ese dato específico en este momento, pero consta en la foja 3 de mi informe, si me permite revisarlo. Eso no es debilidad, es honestidad. La especulación, en cambio, es la muerte de su credibilidad. Todo esto se ata a su comunicación no verbal. De nada sirve tener las respuestas correctas si usted está encorvado, mirando al piso y susurrando. Usted es el experto en la sala sobre ese tema. Siéntese derecho, mire al tribunal cuando responda, no solo al abogado que le pregunta. Hable con voz clara, fuerte, pausada. Usted no está pidiendo permiso, está informando a la justicia. He visto peritajes impecables que se desmoronan por un perito que tartamudea, que parece inseguro, que se deja intimidar. Y he visto peritajes más bien promedio que son defendidos con tal aplomo, con tal claridad y honestidad, que el tribunal les da todo el valor probatorio. Así que, para cerrar, recuerden, la sustentación es un acto integral,
Es su ciencia, sí, pero es también su capacidad de enseñar usando analogías, su claridad para evitar la jerga, su uso inteligente de apoyos visuales y fundamentalmente su serenidad y honestidad bajo presión. Ustedes no son parte del conflicto, son auxiliares de la verdad. Actúen como tales. Ha sido un verdadero honor ser su profesor en esta materia. Espero que estas herramientas les sirvan no solo para aprobar el curso, sino para ser esos peritos íntegros y eficaces que el sistema de justicia en nuestro país necesita desesperadamente. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.